El 24 de febrero se cumple el aniversario del ataque de las fuerzas rusas a Ucrania como parte de una invasión masiva. Los analistas predijeron inicialmente que sería cuestión de semanas, sino días, que Rusia tomara control de la capital Kiev. Pocos estaban preparados para la feroz resistencia ucraniana que siguió, y menos aún el presidente ruso Vladimir Putin. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky rechazó rápidamente una oferta del gobierno de Estados Unidos para evacuarlo, diciendo: "La lucha está aquí, necesito munición, no que me transporten". Prometió además quedarse en Kiev y declaró la ley marcial. La niebla de la guerra no tardó en instalarse. Más de 1,5 millones de ucranianos se convirtieron en refugiados en los primeros 10 días tras verse obligados a huir del país. Las naciones occidentales, mientras tanto, impusieron una oleada de sanciones a los funcionarios rusos, al tiempo que suministraban a Ucrania miles de millones de dólares en ayuda militar y artillería pesada. A principios de marzo, las tropas rusas avanzaron rápidamente por el sur y el este, entrando en la región de Kherson y tomando el control de la mayor central nuclear de Europa, situada en la ciudad suroriental de Zaporizhia. Las fuerzas rusas también se acercaron a las afueras de Kiev, pero rápidamente se encontraron con escasez de efectivos. A principios de abril, periodistas y trabajadores de derechos humanos encontraron numerosas pruebas de aparentes crímenes de guerra cometidos en la ciudad de Bucha, a menos de 20 millas al noroeste de Kiev. Afirmaron que las tropas rusas habían atacado deliberadamente a civiles. Se descubrieron cientos de cadáveres de civiles esparcidos por las calles y en fosas comunes. Tras los hallazgos de Bucha, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acusó a Rusia de cometer genocidio en Ucrania. Putin, prometiendo continuar la guerra, ordenó una nueva ofensiva para tomar control total del Donbass. En mayo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, redobló sus llamamientos para que Rusia pusiera fin a una guerra que, según dijo, era insensata en su alcance, despiadada en sus dimensiones e ilimitada en su potencial de daño global. Varios días después, Estados Unidos, el G7 y la UE acordaron imponer una nueva y amplia ronda de sanciones contra Rusia, incluido el compromiso de eliminar gradualmente la mayor parte de las importaciones de petróleo ruso para finales de 2022. En otro golpe para Putin, Suecia y Finlandia presentaron sus candidaturas formales de ingreso en la OTAN. Putin había citado anteriormente el temor a la expansión de la OTAN como una de las principales razones de la invasión rusa a Ucrania. Con la llegada del verano, las fuerzas ucranianas lograron avances clave con una serie de contraofensivas. En septiembre, Ucrania recuperó casi toda la región de Kharkiv y más tarde reconquistó la ciudad de Liman en la provincia de Donetsk. Rusia, por su parte, se anexionó ilegalmente Donetsk, Kherson, Luhansk y Zaporizhia el 30 de septiembre, profundizando significativamente el control ruso en el este tras su anexión en 2014 de toda la península de Crimea y la ocupación de zonas de Lugansk y Donetsk. En octubre, una explosión dañó gravemente un puente que une Rusia con Crimea, la península anexionada por Rusia en 2014. Tras acusar a Ucrania de estar detrás de la explosión, Rusia tomó represalias bombardeando la infraestructura energética de Ucrania, destruyendo plantas clave y redes eléctricas antes del invierno. Ucrania celebró otra victoria clave a principios de noviembre, cuando las fuerzas rusas se retiraron de la ciudad portuaria meridional de Kherson, donde vivían 250.000 personas. Otra crisis se agravaba en Europa, donde la inflación alcanzaba cifras de 2 dígitos como consecuencia de la guerra. El Kremlin apostó a que la subida de los precios, combinada con nuevas oleadas de refugiados ucranianos en Europa, golpearía el apoyo europeo a la guerra. Sin embargo, una encuesta del Eurobarómetro de enero de 2023 reveló que el 74% de los ciudadanos de la Unión Europea seguía aprobando firmemente la decisión de Europa de prestar apoyo a Ucrania. Una encuesta similar de Ipsos de diciembre de 2022 reveló que la gran mayoría de los estadounidenses apoyaba la ayuda de Estados Unidos a Ucrania, pero persistía la preocupación sobre su impacto en los hogares en Estados Unidos. Casi la mitad de los encuestados afirmaron que Ucrania debería conformarse con la paz lo antes posible, aunque ello supusiera perder parte del territorio. Una serie de sombrías cifras muestran el devastador coste de la guerra a medida que se acerca el primer aniversario.
La ONU calcula que unos 7.000 civiles han muerto en Ucrania desde febrero de 2022. Altos funcionarios ucranianos estiman que hasta 13.000 soldados ucranianos han muerto en el último año. Funcionarios rusos afirman que casi 6.000 soldados rusos han muerto en el mismo periodo de tiempo, aunque los servicios de inteligencia de Estados Unidos afirman que el número de soldados rusos muertos y heridos se acerca mucho más a los 100.000. La OCDE estima que la guerra habrá costado a la economía mundial 2,8 billones de dólares en pérdidas de producción a finales del próximo año, y la ONU ha registrado cerca de 8 millones de refugiados ucranianos solo en Europa. Para muchos, los costes humanos y económicos de la guerra pueden parecer extremos, pero los analistas siguen sin saber cómo y cuándo terminará el conflicto, con ambas partes decididas a seguir adelante.